Qué bonito ser padre el día de hoy, ¿no? En un mundo en el que la seguridad no existe, en el que el hambre cada vez es más pronunciada, en el que la crisis económica cada vez se hace más fuerte, donde las enfermedades cada vez son más fuertes, cada vez hay nuevas enfermedades, donde la moral ya no existe, en un mundo lleno de violencia. Qué bonito es ser padre. Yo diría, qué horrible ser padre el día de hoy, hermanos. Y los que son padres realmente lo saben. Yo si lo fuera, estaría comiéndome las uñas. ¿Qué va a pasar con mis hijos el día de hoy? Por eso es que traigo esta matutina el día de hoy. ¿Es sabio tener hijos actualmente en el mundo en el que estamos viviendo? Pues de eso estaremos hablando. Bienvenidos. Realmente que este es un tema muy sensible y un tema al que no todo el mundo le gusta. Pero para empezar comenzaremos con una oración. Padre que está en los cielos, Señor, santo sea su nombre. Gracias, Señor, le damos porque nos mantiene con vida. Le rogamos, Señor, una bendición especial sobre este tema, Señor, que sabemos que es un tema difícil, pero que su palabra es clara, Señor, y que debemos de hacer caso a los consejos que nos da. Ayúdenos, Señor, para poder enfrentar todo lo que venga, Señor, con valentía. Solamente con su poder y con su Espíritu Santo podemos salir adelante. Bendiga a su pueblo, Señor, y ayúdenos para que esta matutina pueda ser de bendición para aquellas personas que a lo mejor lo necesitan. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿es realmente sabio tener hijos actualmente? Yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión de no tener hijos, yo aún no había venido a este ministerio. De hecho, fueron algunos años antes que había dicho, no puede ser, no es posible que sea tan egoísta y que quiera traer un hijo al mundo en las condiciones del mundo de hace unos años atrás, que bueno, que ya estaba complicada la cosa, pero que no se compara al día de hoy en lo que estamos viviendo. Y recibí muchas críticas de parte de mi familia, no de mi familia directa, de mi madre no, pero sí de parte de primos, tíos, tías y amigos. Pero bueno, a mí no me importaba porque yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Y muchas personas que han tomado la decisión, la sabia decisión de no tener hijos, pues el día de hoy también están recibiendo las mismas críticas. Pero ya veremos qué nos dice la palabra de Dios, cómo realmente se nos va poniendo cómo realmente se nos van dando pautas y nos van haciendo que en este caso tengamos un poco de raciocinio y de lógica y la apliquemos a nuestra vida, porque estos temas de los hijos, los que son padres hoy en día, saben que no es nada fácil y que es una responsabilidad tan pero tan grande la de traer un hijo al mundo. Y más hoy en día es una responsabilidad mucho mayor. Bueno, yo diría es una irresponsabilidad de parte de aquellas personas que se dicen ser el pueblo de Dios y aquellas personas que saben lo que va a pasar en este mundo, el decidir traer un hijo al mundo en estas condiciones. Pero bueno, ya iremos comentando más acerca de esto. Vamos a nuestro versículo para el día de hoy. Mas hay, dice, de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 19, 21. Y aquí el Señor
el famoso Mateo 24, donde nos habla acerca de esas señales del tiempo del fin, ya nos iba dando algunas pautas. Obviamente muchos dirán, pero aquí el Señor está hablando de la persecución, de esos momentos. Por lo tanto, yo ahora puedo tener hijos. Bueno, sí, es cierto, estaba hablando de ese momento, pero es que actualmente no estamos viviendo en esos momentos finales. El mundo no está en crisis, o el mundo no está patas arriba. Y entonces dice el Señor, y los que tengan hijos ahora, que faltan 11 años o menos de 11 años para que venga la persecución, obviamente. ¿Cuánto tendrá un niño que nazca actualmente o en unos 2 años? Será una criatura. ¿Realmente podrán luchar los padres y aguantar todo lo que se venga con sus hijos? Si a duras penas uno podrá salvarse uno mismo, si a duras penas podrá velar por uno mismo, no digamos velar por un niño y un niño pequeño. Otros dirán, no, pero Dios ya dice que los niños son los que darán el mensaje en el tiempo del fin. ¿Y será que no hay niños actualmente? Si este mundo está lleno de niños, bueno, de niños que estén por lo que tengan que estar, tal lo mejor no, pero bueno, ya Dios seleccionará, ¿no? Ya Dios hará que sacará realmente niños y jóvenes para poder predicar su mensaje. Una excusa totalmente eso. Nos dice, empezaremos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía, porque hay una cita famosa en la cual ella habla acerca de este asunto. Y bueno, ya hablaremos del contexto de lo que está hablando, pero también estaremos viendo algunas otras citas donde ella nos está describiendo la situación que le viene a este mundo. Y entonces, a medida vayamos analizando todo esto, iremos viendo si realmente es sabio tener hijos actualmente. El amor, dice, por aquel que murió por el hombre, ejercerá un poder restrictivo sobre nuestra imaginación, nuestros propósitos y todos nuestros planes. Y bien, los que ahora sois padres, los que ahora son madres y padres, no me dejarán por mentirosa cuando realmente sienten y dicen que sus hijos son lo más importante para ellos y que harían lo que fueran por mantenerlos protegidos, porque no les pasara nada. Y que toda su atención, sobre todo los que tienen hijos pequeños, pues está volcada a sus hijos, porque si no se desmadran o si no se desvían o lo que sea que les pase, porque vivimos en un mundo totalmente inseguro. Entonces, su tiempo lo absorben sus hijos. Y es así, los que son padres ya sabéis que es así la situación. Entonces aquí nos habla de que nos empieza a decir, porque esta cita que estamos viendo aquí es una carta donde está la famosa cita esa de Elena White que habla acerca de que no es realmente sabio tener hijos en el tiempo del fin, ¿no? Y entonces es un consejo que le está dando a unos padres que son misioneros. Por eso digo, ya iremos hablando del contexto de la cita, porque también muchos dicen, esa cita no se puede aplicar a todo el mundo. Pero bueno, ya estaremos viendo y quiero que usemos la lógica también. El amor de nuestro Señor pues debería de ejercer, dice, un poder restrictivo sobre nuestra imaginación, sobre nuestros propósitos o sobre nuestros planes. Dios debería de estar en primer lugar y a Él deberíamos de consultar, ¿no?, cada paso que damos. Entonces dice, no planearemos para nuestro placer, para satisfacer nuestros deseos, sino que nos pondremos en el altar de Dios un sacrificio voluntario para el que el Señor nos use para su gloria. Entonces, ¿qué nos va diciendo aquí? Ya vamos viendo, dice que no planearemos para quién, para nuestro placer, para satisfacer nuestros deseos, para satisfacer lo que nosotros queremos. Y aquellas personas que deciden tener hijos actualmente, estoy hablando del pueblo de Dios, pero ya daré algunos ejemplos
de personas que no son del pueblo de Dios y que son más sabios que el pueblo de Dios. Entonces, nos está diciendo aquí que no planearemos para nuestro placer ni para satisfacer nuestros deseos. Entonces, actualmente, cuando nosotros queremos tener hijos, ¿para qué queremos tener hijos? Pues muchos dirán, porque los hijos son una bendición de Dios, ¿no? Porque yo quiero ver crecer a mi hijo, porque yo quiero educarlo, yo quiero que se prepare para el Señor y bueno, y muchas cosas más. Pero ¿realmente lo estamos haciendo para eso o para satisfacer nuestro deseo de ser padres? Porque muchos ya vienen con ese instinto paternal o maternal de que a costa de lo que sea quieren ser padres. Bueno, y muchos no es que tienen el deseo de ser padre, pero bueno, cometen el error de ceder a la tentación, de satisfacer sus deseos y al final pues acaba en un embarazo, ¿no? Pero aquellas personas que, bueno, tampoco digo que esté bien, obviamente, deberíamos de tratar de tener ese dominio propio. Obviamente que no es fácil, pero bueno, que deberíamos de estar pidiéndole a Dios que nos ayude, porque una cosa lleva a la otra y al final las consecuencias son graves, y más ahora en este tiempo. Pero aquellas personas que conscientemente, porque he visto, bueno, los que se dicen el pueblo de Dios, hablo de muchos adventistas, conozco a muchos adventistas y realmente que uno se queda sorprendido, no sé si utilizar la palabra sorprendido, en el que pareciera que la gente del mundo es más sabia que los mismos adventistas, porque el día de hoy embarazos tras embarazos son los que veo entre los adventistas que conozco, y tienen un hijo y otro hijo y así sucesivamente. Digo yo, qué capacidad, ¿no?, de esta gente, qué capacidad económica también, porque traer un hijo al mundo actualmente con la situación económica que hay es un gasto y un gasto tremendo. Pero bueno, pero cuando realmente estamos viendo las cosas que están pasando, cuando este mundo se está requebrajando por todo lado, cuando vemos que no hay seguridad absolutamente de nada y aún así decidimos traer hijos a este mundo, a mí me parece que es un acto totalmente egoísta con esas pobres criaturas. Yo, bueno, ya sé que me critican y me criticarán por lo que voy a decir, pero a mí me parece una irresponsabilidad muy grande tener hijos el día de hoy. Una irresponsabilidad muy grande del cual muchos de los que quieren ser padres se arrepentirán absolutamente todo lo que les resta de vida y bueno, ya dependerá si sean salvos o no, ¿no? Pero que la importancia el que tiene el conocer el tiempo en el que estamos viviendo, los años que le faltan a esta tierra, creo que también influiría mucho en esto, pero como muchos no les importa, como dice aquí, quieren satisfacer sus deseos muchos tienen deseo de ser padres. Hoy yo, viendo el mundo como está, no tengo el más mínimo deseo. La mente de Jesucristo debe estar en nosotros, controlando cada pensamiento, cada propósito de nuestras vidas. Esta es la actitud en la que siempre debemos mantener nuestras almas ante Dios, dice. Lo haremos si nos damos cuenta del valor de las almas y si la verdad, tal como está en Jesús, se imprime en el alma. Este trabajo os fue dado para ser misioneros de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Que la verdad lo más importante en sus vidas no es Cristo. Lo más importante en su vida no es dar el Evangelio, porque sabemos lo que implica traer un hijo al mundo. La responsabilidad de que tu tiempo ya no será igual de cuando no los tenías. El tiempo que se les debe dedicar a los hijos, a los padres que realmente son padres, ¿no? Porque hoy en día hay muchos que son padres y no deberían de serlo por cómo son, ¿no?
porque traen hijos al mundo, bueno, muchos por error, por lo que dije adelante, por satisfacer sus deseos, pero porque realmente sepan lo que implica el traer un hijo al mundo, obviamente no. Entonces, dice aquí que realmente no nos damos cuenta del valor de las almas. La mies es mucha, dice, los obreros son pocos. La obra que hay por delante de nosotros, la cantidad de gente a la cual nosotros deberíamos de llevar el Evangelio, es mucha, mas sin embargo es de muy poco valor, porque muchos prefieren rendir o muchos prefieren ocupar su tiempo en criar a sus hijos, aún viendo el mundo en el que se está viviendo, los traen al mundo. ¿Y qué pasa? Pues ya no tienen tiempo al completo para hacer la obra de Dios. Que sí, que habrá algunas personas que puedan dedicarse solamente a eso, dirán algunos, bueno, para eso están los pastores, ¿no? Para eso están los misioneros y tal. Pero Dios nos ha dado una responsabilidad y nos ha dado pautas en su palabra para poder hacer las cosas. Y ya iremos viendo más. Dice, estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida del Señor. Dice, la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo los juicios y las plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en la tierra y el mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Y algunos dirán, bueno, pero esto ella lo estaba diciendo en su época. Ya en su época estaba diciendo que vivían en el tiempo del fin y mira, pasaron tantos años y Cristo no ha venido. Y mira, ya habían este tipo de cosas y aún así la gente pues seguía teniendo hijos, ¿no? Pero yo pregunto, en el tiempo en el que estaba viviendo Elena White, ¿el mundo era como es actualmente? ¿O es el doble de lo que ella está mencionando aquí? Todo lo que está mencionando aquí es lo que está pasando. Todo lo que está mencionando aquí está, pero al doble. Habla de calamidades en tierra y en mar. ¿Cuántos desastres naturales no hay hoy en día? No han habido, y los que faltan. Y cada vez estamos viendo que son más bestias de lo que eran antes. Cada cosa se vuelve peor. Nos habla de la inestabilidad social. ¿Y qué está pasando con nuestro mundo? O sea, ¿es igual el mundo de 1800 al mundo del 2020? ¿Es igual la inestabilidad social, la depravación social, la moral que no existe hoy en día? ¿Es igual a la que era en ese momento? Las amenazas de guerra. ¿Será que las convulsiones, todos los conflictos bélicos son iguales? Anuncian, dice, la proximidad de los acontecimientos de la mayor gravedad. Todo lo que está pasando hoy en día, todas esas cosas que estamos viendo, que este mundo es terrible, pero terrible lo que hay, las cosas que se ven, las desgracias que se ven. Las agencias del mal, dice, se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Y es que a medida que fuese el tiempo avanzando, todo se iba a hacer más y más fuerte. Ya no nos dice aquí, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y no es lo que estamos viviendo el día de hoy. No estaba hablando ya también como profeta, presagiando lo que vendría en el tiempo del fin, en esa crisis final. Grandes cambios, dice, están por producirse en este mundo. Y no los estamos viendo hoy en nuestros días, esos cambios. Como mencionaba en la matutina pasada, hablando de esa crisis final. ¿Cómo ha cambiado el mundo esta pandemia? La forma de ver las cosas. ¿Cómo nos está todo llevando a ese nuevo orden mundial? A ese nuevo orden mundial que quiere controlarlo absolutamente todo. Y padres, los que son padres,
deberían de estar de rodillas yo no sé cuántos tiempos al día, porque el enemigo, con todo eso que a lo que está llevando a hacer a todas esas personas que están metidas en el nuevo orden mundial para controlar la vida de vuestros hijos, es terrible. Y aún así realmente deseamos tener hijos el día de hoy. Y dice aquí que los movimientos finales serán rápidos. Todo será el doble, el triple de lo que era antes. El estado actual de las cosas, dice, muestra que los tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe de estallar dentro de poco, dice. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Y hoy en día, ¿será que esto no está siendo de una manera impresionante? Y más ahora cuando esta crisis que ha provocado lo de esta pandemia se está haciendo cada vez más pronunciada, cuando la economía está resquebrajada, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que habrá? Más inseguridad, porque la gente no tendrá que comer y que harán muchos de ellos delinquir. Las huelgas, dice, se han vuelto un asunto común. Las huelgas, las protestas, y no lo estamos viendo. ¿Será que no estamos viendo lo que está pasando en este mundo? Cómo cada vez más esas protestas se hacen más fuertes. Y no solamente la gente se pone a protestar pacíficamente, sino que va en contra de la misma propiedad. Y si no estás de acuerdo, pues incluso te agreden. Qué terrible lo que estamos viendo. Los robos y los homicidios se multiplican. Y los homicidios hoy en día, y que ya no se tiene respeto por la vida humana. Cómo no estamos viendo la cantidad de muertes, la cantidad de personas que parece que están endemoniadas unos contra otros. Hombres, dice, dominados por espíritus de demonios, quitan la vida a los hombres, mujeres y niños. ¿Qué está pasando hoy en día cuando estamos viendo la depravación que hay? Incluso en contra de los niños. Como aquellos depravados sexuales, pedófilos y de todos los nombres que tengan, cada vez no se hacen más pronunciados. Como hoy en día no hay seguridad para los niños, cuando lamentablemente se hacen y podemos ser testigos de aquellas atrocidades que se hacen en contra de los más pequeños, en contra de aquellos inocentes, que qué culpa tuvieron de haber venido a este mundo. Entonces, realmente seremos irresponsables hoy viendo todas estas cosas en querer tener hijos. Y muchos dirán, pero bueno, yo cuido a mi hijo, yo lo tengo ahí resguardado ¿y será que siempre podrás cuidar así a tu hijo? ¿Será que siempre habrá esa seguridad? Los que son padres hoy en día no tiemblan ante la posibilidad de que les pase algunas cosas de las que vemos en las noticias que les pasan a muchos de los niños. El vicio, dice, seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Y aparte de todo esto que estamos mencionando, del peligro en que están expuestos los niños hoy en día, la educación que se les está dando en las escuelas, ¿qué es lo que se les está enseñando en las escuelas? Cómo cada vez más es evidente que la educación que se les da en las escuelas proviene del enemigo. Cómo cada vez más sutilmente se van metiendo en las mentes de los niños las cosas que el diablo quiere que ellos reciban. Como cada vez más es difícil educar a un niño, pero yo lo educaré en mi casa. En muchos lugares ya no se puede hacer esto, sí, en Latinoamérica aún se puede. En ciertos sitios decidir si tú educas a tu hijo en casa o no. Pero en Europa, si tu hijo no va a la escuela, te lo quitan, te demandan, te meten a la cárcel. Entonces, ¿qué seguridad tiene un padre hoy en día de traer un hijo al mundo y de que reciba una educación adecuada? Y no solamente, bueno, podrás decir, no tendrá influencia de escuela porque yo lo educaré, y las influencias que hay alrededor. Y es que pareciera hoy que los mismos niños ya vienen y con un chip de la sociedad que tenemos. Es que es impresionante.
Bueno, obviamente que todo influye, ¿no? La comida, lo que vivieron la madre cuando estuvo embarazada. Bueno, todo esto está influyendo, ¿no? Pero que vemos que este mundo cada vez se hace más inestable. Y qué decir de las enfermedades, como mencionábamos al principio. ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas enfermedades no atacan hoy en día a los niños? ¿Cuántos no están naciendo con problemas mentales? ¿Cuántos no están naciendo con deficiencias? Que pobrecitos mejor no hubiesen nacido si iban a tener tantos problemas. Entonces todo esto que pasa, todo esto que estamos viendo y que deberíamos verlo con razón y con lógica, entonces nos hace pensar en esto, en que no se debería traer un hijo al mundo estando el mundo tal y como está. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios, y aparte de todo lo que hemos mencionado del mundo y cómo está en convulsión y con todas estas cosas, dice que pruebas terribles esperan a los hijos de Dios. Cuando se venga el tiempo del fin, cuando se venga la persecución, ¿qué pasará con estos niños que nazcan ahora? Padres, ¿tendréis la suficiente fuerza y fortaleza para que cuando toque la persecución y los atrapen? Porque pasará. Enfrente de vosotros amenacen con quitarle la vida de vuestros hijos si no rendís pleitesía a lo que ellos quieren. ¿Seréis capaces de aguantar y de dejar morir a vuestro hijo? Que muchos pueden decir sí, porque de todas maneras, como ya Cristo va a venir, y entonces sí que lo haré. Quisiera verlos en ese momento realmente. El espíritu de guerra, dice, agita las naciones desde un cabo de la tierra al otro, mas a través del tiempo de angustia que se avecina, dice, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación. El pueblo de Dios permanecerá inconmovible, y Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque los ángeles poderosos los protegerán. Y claramente, obviamente, que el Señor estará con nosotros, y los que ya son padres, bueno, mira, ahora ya lo son, tienen que luchar y les será mucho más complicado para aquellas personas que no tienen hijos o que no tienen hijos pequeños, que ya sus hijos están grandes. Y claramente Dios protegerá a su pueblo, pero eso no quiere decir que no pasaremos hambre, eso no quiere decir que no seremos mártires, eso no quiere decir que no nos atraparán, eso no quiere decir que no las pasaremos canutas. Será terrible, y el que hoy decidamos tener hijos, el llevar un niño a cuestas cuando este tiempo de angustia será tan terrible, si será terrible para el padre, no digamos con uno o con dos hijos pequeños, será muy complicado. Por eso animo a la gente, a los adventistas, a que lo piensen, a que razonen, a que vean que esto se está acabando, y que aunque Cristo viene pronto, y que Cristo viene en 11 años, pero aunque Cristo no viniera en 11 años, ¿será que queremos traer un hijo al mundo en las condiciones actuales del mundo, en el mundo en cómo está, en el mundo tan enfermo y tan atroz que tenemos? Realmente que no es absolutamente nada sabio hacerlo. Realmente dice, bueno, y aquí viene la cita de la que hablaba. Esta cita es la misma carta de la primera cita que vimos al principio, cuando empezamos a leer. Ese consejo que les estaba dando a unos misioneros que querían tener hijos a toda costa, y él les decía que no era sabio, porque ellos tenían que estar dedicados a la obra del Señor, y ya sabía que los niños, por experiencia propia con ella, les iban a quitar el tiempo y no iban a poderse dedicar totalmente a la obra. Realmente, dice, no es sabio tener hijos ahora, el tiempo es corto y los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Pero a pesar de que esa cita fue para estas personas, pero ya nos está dando aquí una recomendación. Dice que realmente no es sabio tener cuando el tiempo es tan corto y cuando los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Aplicándola hoy a nuestro tiempo, no es así.
Muchos de los niños pequeños, dice, serán puestos al descanso antes de que los peligros ocurran. Si los hombres y mujeres que pueden trabajar para Dios consideraran seriamente la necesidad de enseñar el camino de salvación a las multitudes para traer muchos hijos e hijas a Cristo, dejarían de pensar en tener hijos y cuidar de ellos, y su recompensa sería grande en el reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Somos egoístas. Por naturaleza somos egoístas y queremos hacer lo que nuestro deseo digan y ya está. Los demás, el mundo, ¿qué nos importa? Y hablo sobre todo de las personas que saben de todo este asunto, que saben todo lo que va a pasar, que son conscientes del tiempo en el que estamos viviendo y saben lo que se nos viene encima. Bueno, muchos a lo mejor lo saben, pero no son conscientes, porque si no, no hicieran lo que hacen, ¿no? Y aparte del adormecimiento tan terrible que hay en medio del pueblo de Dios, y en el no querer tampoco aceptar que Cristo viene pronto, en el no querer aceptar que todo esto se acaba en 11 años y que la ley dominical está ahí pronto a suceder. Entonces, al no saber en el tiempo en el que estamos viviendo también todo esto, por lo tanto, perdemos la percepción de las cosas. Pero es que incluso, como mencionaba antes, incluso aunque no sepamos el tiempo en el que estamos viviendo, aunque no sepamos, como dice, la hora de la noche que deberíamos de saberlo, pero lamentablemente, pues el pueblo de Dios está dormido, viendo las condiciones actuales del mundo. Si fuéramos un poco razonables, si fuéramos un poco sabios, si tuviéramos un poco de discernimiento, veríamos que no es lo más adecuado. ¿Cómo es posible que incluso personas que son del mundo, personas que no saben todas estas cosas, pero que están viendo actualmente cómo está el mundo, que están más claros mentalmente en esta cuestión que muchos del pueblo de Dios, estén decidiendo el día de hoy no tener hijos? Y si no me creéis, buscad por internet personas que deciden no tener hijos. Cada vez son más y más personas jóvenes, que están jóvenes, pero que ven la situación que está en el mundo. Bueno, y si bien es cierto, encontraréis de todo en internet, por los motivos por los cuales no se quiere tener hijos. Muchos porque quieren vivir su vida y dedicarse completamente a ellos o a sus parejas. Muchos otros no deciden tener hijos porque hablan del cambio climático, ¿no? También. Y dicen que los recursos se están acabando y que bueno, pero personas que piensan un poquito más que el verdadero pueblo de Dios. Incluso voy a comentar algo que nos pasó la semana anterior. Una persona que vino aquí a nuestra casa, que nos está ayudando con algo, que nos ayudará con alguna obra de la casa. Y esta persona, bueno, se le comenzó a dar el mensaje, porque todo el que viene aquí ya le cae o un libro o la descripción de todo lo que tenemos aquí del arca de Noé, del museo y de todo. Entonces estuvimos hablando con esta persona y bueno, le estuvimos comentando todo lo que hay detrás de todo esto que está pasando. Y bueno, se ve que él ya iba viendo que todo esto no era normal, ¿no? Que aquí algo había detrás y que cómo estaba todo, que veía que todo es un desastre. Y él mismo nos comentó y nos dijo que si él hubiese sabido todo esto que iba a pasar, que estaba viendo cómo el mundo estaba y todo esto que iba a pasar con esto que está pasando de la pandemia y con otras cosas más, él no hubiese decidido tener hijos. Una persona secular que no cree en Dios diciendo absolutamente esto, porque dice, qué tristeza, dice, para mis hijos les va a tocar vivir. El mundo como está, si yo hubiese sabido, dice, que esto hubiese pasado, que esto iba a pasar, dice, y hubiese decidido no tener hijos y no traerlos a este mundo a sufrir. Si hay personas que no conocen de Dios, que no saben lo que va a pasar, que no saben las cosas que se vienen en este mundo y tienen ese discernimiento tan sabio, ¿cómo es posible que el verdadero pueblo de Dios, los que, como mencionaba, los que
se dicen tener la profecía y los que se dicen conocer todo eso, no piensen lo mismo, sino que no, que me importa, yo quiero tener hijos, yo quiero tener nietos y que Cristo venga ya cuando tenga mi vida absolutamente vivida y ya está. Realmente que somos egoístas e irresponsables. Por eso animo a aquellos que están escuchando esta matutina y aquellos que están empezando a ver la verdad y están empezando a despertar, que por favor, bueno, cada uno tomará su decisión, eso está claro, cada quien pues decidirá, pero que utilicen un poco el discernimiento y la razón y decidan no hacerlo, porque el tiempo que se nos viene es realmente muy cruel. Y traer hijos al mundo el día de hoy, ya sea en este tiempo o en unos años más, es realmente lo más cruel que pueda hacer una persona. Lo digo, sí, lo más cruel, porque traerá a un hijo a un mundo enfermo, a un mundo totalmente destrozado. ¿A qué? A sufrir. Únicamente vendrá a sufrir, porque a nada más a ser feliz, hoy en día ya no se puede completamente hablando mundanamente, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder discernir el tiempo en el que estamos viviendo para poder realmente tomar las decisiones sabias. Que le pidamos a Dios que nos pueda dar ese discernimiento, que nos pueda dar esa sabiduría y que tomemos consejo de lo que Él nos dice. Que Dios los bendiga y que podáis pasar un feliz resto del día.